¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas. Un gusto otra vez el día de hoy estar con ustedes a desarrollar la segunda sesión referente a monitoreo electrónico fetal. Y vamos a abordar la segunda sesión correspondiente ya, digamos, a la parte un poco más técnica o un poco más teórica que vamos a tratar de comprender lo que es respecto a los elementos cardiotocográficos, cuál es el significado, también acerca de la interpretación que vamos a tener en situaciones, sobre todo porque la tercera sesión vamos a abordar referente a las categorías, que es importante conocerlas, pero previamente quiero dejar en claro las situaciones en las cuales nosotros, cómo vamos a evaluar frecuencia cardíaca fetal, cómo vamos a evaluar aceleración, desaceleraciones y entre otros ítems más importantes antes de pasar a medidas de reanimación y tanto en categorías. Bien, entonces igual me agradecería, perdón, me gustaría bastante que puedan ustedes comentar si surge alguna interrogante, algún aporte, experiencia que puedan mencionar, ya que eso nos permite también compartir entre colegas, sobre todo situaciones que nos va a servir muchísimo para el día a día, porque igual estamos todos aquí para poder compartir lo poquito que sabemos y de esta manera fomentar que nuestro gremio siga creciendo. Y bien, entonces encantados de el día de hoy poder comenzar. De repente, para aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Rosa Sánchez Cabezas, y yo ya estoy obstetra ya de profesión, culminando ya también ya el tema de la maestría, de la especialidad, y me dediqué a esta área de la docencia y esperando poder ser este vínculo fuerte de ustedes para poder llevar mayor a cabo el tema de las capacitaciones. Y bien, en esta oportunidad vamos a abocarnos exclusivamente en el punto de monitoreo fetal y el tema de la actualización va a ir más referente a lo que es concierte a la COG, a la COG que es tan conocido cuando nosotros entramos a temas de monitoreo. Y entre ellos también me pareció interesante mencionar a lo que es respecto a la NICE y también al NIT, que dentro de lo que es concerniente al NIT tenemos al NICH que nosotros conocemos. Entonces, vamos a dar inicio aquí y vamos a hacer mención a los objetivos respecto a esta sesión. Esta sesión tiene como objetivo que en el cual vamos a poder identificar lo que es referente a la frecuencia cardíaca fetal basal, reconocer alteraciones de la variabilidad, interpretar aceleraciones y desaceleraciones y clasificar los trazados según Nietzsche, que es el cual vamos a profundizar mucho más el día de mañana, perdón, la tercera sesión, que en el cual vamos a detallar mucho más en categorías y también en aplicaciones prácticas donde se va a emplear medidas de reanimación fetal intrauterina. Todo lo mencionado en parte del objetivo va a ir con el índice enfocado en lo que es en la COG 2025, que es la última actualización referente al monitoreo. Entonces vamos con lo que es el punto de enfoque sistemático de la cardiotocografía, según lo que es Nietzsche. En este campo de lo que es el enfoque, va a ser basado en la famosa nomenclatura que conocemos propuesta por Nietzsche, que fue adoptada, en este caso ya por el ACOG, por sus recomendaciones tanto actuales, tiene este objetivo de que el enfoque de todos los profesionales justamente evalúen los trazados utilizando los mismos criterios. Por ejemplo, vamos a disminuir la variabilidad entre observadores. ¿Y a qué me refiero? Si de repente nosotros como ya especialistas analizamos los trazados y comenzamos a evaluar las variabilidad mínima, máxima y dar un resultado, usualmente a veces decimos, no, para mí es 12, para mí es 10, para mí es 8. Entonces tenemos esta perspectiva un poquito como que diferenciada, ¿no? Entonces a eso me refiero que de repente vamos como que a disminuir la variabilidad entre observadores
y también a la vez pues tratamos de afianzar y tratar de concretar bajo un mismo criterio de ser posible no tanta variable o no tan variante la respuesta, ¿no? De repente hasta 5 puntos de diferencia. Y de esta forma mejorar la seguridad, sobre todo porque nosotros va a depender la toma de decisiones obstétricas. Entonces, antes de emitir cualquier conclusión sobre lo que es en base al bienestar fetal, debemos analizar la forma ordenada de cada uno de estos componentes los cuales vamos a detallar hoy en referente al registro cardiotocográfico. Vamos a iniciar mencionando lo que es en función a la frecuencia cardíaca fetal basal. Aquí va a corresponder, a modo de pequeño resumen, porque lo vamos a detallar un poco más, lo que es referente al promedio de frecuencia cardíaca fetal durante un periodo de 10 minutos. Sabemos que excluimos aceleración, desaceleración y periodos de variabilidad tanto marcada. Entonces, usualmente vemos como el lapso normal, 110, 160. Entonces, estos detallitos lo vamos a ampliar en el punto netamente de frecuencia cardíaca fetal. Si pasamos al punto de variabilidad, recordemos que en función variabilidad es considerado aquí por la COG como uno de estos principales indicadores más importantes. Y pienso que ahorita que ya somos más de 50 colegas, me van a poder indicar. ¿Por qué es más importante? O perdonen, porque si de repente no sé el término, o por qué de repente la variabilidad, ¿qué información importante nos brinda? Ok, bien, la colega Gladys nos comenta, nos indica el grado de oxigenación del feto, pero tiene un punto más al lado neurológico también, ¿recuerda? Este es un punto el que nos dice Gladys y hay otro más. Tatiana nos comenta de la reactividad del feto. Y Charlene nos dice sobre la maduración del sistema nervioso. Ok. Entonces, recuerden que justamente bajo esta premisa, ok, ya lo mencionó Yomali, dice bajo el estado del bienestar neurológico fetal, así es. Entonces, tiene justamente la respuesta comentada aquí por la colega Gladys, el grado de oxigenación del feto y también la integridad tanto neurológica en este caso del feto. Entonces, si nos brinda justamente esta información tan importante, y definitivamente este es un punto que se ha ampliado y se ha detallado muchísimo en el punto de acá, de esta nueva guía, y incluso se ha profundizado con el tema de la hipoxia y todo ello, y eso es lo que vamos a detallar más adelante aquí mismo. O sea, Andrea, equilibrio entre simpático y el parasimpático del feto, bien. Maduración del sistema nervioso y el estado de bienestar neurológico fetal. Perfecto, colegas. Entonces vamos a recordar palabras claves en este punto. Y ahora en aceleraciones, este tercer elemento que también se hace mención en la guía son estos aumentos, ¿no? Transitorios de la frecuencia cardíaca fetal y su presencia de aceleraciones. ¿Qué información nos brinda, colegas? ¿Qué recordamos? Si vemos más aceleraciones, de repente nos alegramos, ¿no? ¿Y qué decimos? ¿Qué hay aquí? ¿Lo mismo que el casito anterior o algún punto más específico? Muy bien, Gladys nos pone la reactividad fetal. Que es casi, digamos, semejante al punto anterior, porque va a basarse que indica una respuesta neurológica intacta, en este caso, en nuestro bebé, y hay una adecuada oxigenación presente, ¿sí? Y lo que de repente lo que más tememos o no queremos observar mucho, acá está el punto de las desaceleraciones, que representan, si en este caso son disminuciones transitorias, ¿no?
o estas que pueden clasificarse, recordemos, en tempranas, variables, tardías o prolongadas, cada uno tiene una razón de ser, cada uno tiene una situación que está atravesando en ese momento. Y justamente la correcta identificación que va a ser parte de ustedes y vamos a ver trazaditos para poder identificar cada una de ellas. Y la actividad uterina en este caso no es un punto tan tocado, pero se hace mención de forma corta porque más hace énfasis a la parte de las contracciones que influye justamente directamente en el caso de la oxigenación fetal y luego por aquí nos hacen una ampliación del punto del patrón sinusoidal, nos habla de la taquisistolia y cómo influye potencialmente después a casos de acidemia. Entonces, esto es más del resumen correspondiente a los parámetros que vamos a ampliar dentro de esta presentación. Parte del mensaje de la COG es detallar que justamente la interpretación sistemática va a mejorar la reproductibilidad y va a disminuir estos errores diagnósticos porque cada vez nos brindan herramientas necesarias para lograr hacer más precisa o lo más semejante posible entre nuestras interpretaciones. Bien, vamos a tomar entonces materiales tanto de la COG, de la NICE y de la NIT. Vamos a iniciar entonces con el punto estrella, podríamos decirle así, que es referente a frecuencia cardíaca fetal basal. Aquí vamos a abordar justamente estos componentes, tanto fundamentales en la interpretación, que tenemos a la frecuencia cardíaca fetal basal, también denominado como parte de la línea base, que es parte de los elementos aquí. Y según parte de la guía de la COG 2025 y la nomenclatura, que también van a la par en cuestión con la NICH, nos hace mención y le reafirma la información sobre que la frecuencia cardíaca fetal basal, perdón, la fetal, en este caso lo voy a señalar con un punterito láser, reafirma que va a ser evaluado durante el lapso de los 10 minutos y va a ser expresado en función del latido por minuto, tal cual los hemos venido trabajando. Y este valor nos va a decir datos interesantes sobre el estado hemodinámico basal del feto, nos va a decir el punto de partida para lograr interpretar cualquier trazado cardiotocográfico. Entonces, para determinar de forma correcta la línea de base, que es nuestra primera acción al momento de tener el trazado en nuestras manos, es importante recordar que no se toma en cuenta las líneas que de repente en estos cuadrantecitos he sacado la zona de la frecuencia cardíaca fetal, pero no puedo sacar ahí mismo, digamos, para la aceleración o digamos para desaceleración, ni los periodos de variabilidad marcada. Que de repente aceleración, variabilidad marcada puedan tener semejante figura o lo más posible, pero no quiere decir que del mismo tramito voy a sacar para todo de uno solo. Tengo que tratar de buscar durante la observación aquí de trazado. Entonces, por ello, eh, este aspecto también es muy importante enfatizar que en parte de la guía es que la línea de base identificada debe estar presente durante al menos 2 minutos dentro de un segmento de 10 minutos. Por ejemplo, aquí tenemos este trazado, y le voy a ampliar un poco más. Vamos a observar aquí, igual enfatizando parte del resumen. En este caso, vamos a predominar el trazado por más de un lapso de los 10 minutos. Usualmente a veces solíamos emplear la reglita, ¿cierto? Para poner todo el trazadito con lápiz y ver por dónde cruza la mayor cantidad de las líneas, como vemos por acá, con este color celeste. En función a ello, dividiéndolo en los tramitos de 10, 10, 10, tres espacios de 10, elegíamos uno en específico que justamente iba a tener el punto de este cuadrantecito en específico solamente un espacio de 2 minutos. Y de este espacio, justamente de los 2 minutos que hace mención aquí, es de donde se iba a evaluar en función a la línea de base. Entonces, si no es posible
identificar una línea de base durante este tiempo mínimo que se pide, el trazado tendría que, digamos, determinar o ponerle el nombre como indeterminado y por ende debe de ampliarse un periodo de observación adicional. Es decir, si de repente cuando tenemos nuestro trazadito queremos sacar nuestra línea de base colocando ya el lapicito por todo el tramo y no logramos hacerlo, a veces solemos repetir otro monitoreo más para ver si de repente en el nuevo tramo de monitoreo podemos obtener esta información que necesitamos, porque de por sí es vital y es básico. De por sí, ahí nos va a dar no solamente el corazón, sino también nos va a decir los datos también dados por la variabilidad, que también son necesarios. Entonces, en esta imagen podemos apreciar este ejemplo que en función a la línea de base que hace mención aquí es de aproximadamente 145. Si vemos este dibujito, comenzando desde la línea de 120, 130, 140 y 150. Y entre 150 y 140, la línea celeste cruza la mitad. Entonces, un aproximado dado a 145. Por eso que está colocado aquí en la parte inferior. Entonces, es el valor que justamente se encuentra entre estos, eh, cuando justamente una de las colegas hacía mención a nivel de los dos sistemas más importantes, ¿no? Hablándose del sistema simpático como del parasimpático, y así que también nos va demostrando que hay una adecuada oxigenación y hay una adecuada perfusión a nivel fetal. ¿Ok? Entonces acá en este casito, cuando la frecuencia basal se encuentra dentro de este rango y además está acompañado de tanto si observamos al punto de variabilidad para aquellas que ya conocen, la variabilidad también mostrada aquí, que son los lapsos de subidas y bajadas que se observa entre el cruce de las líneas, bueno, están acompañadas de una variabilidad moderada. No hay tanto, no, en sí, no hay ni siquiera desaceleraciones, si observamos, no hay. Eh, Generalmente están frente a un patrón, digamos, tranquilizador asociado porque hay un bajo riesgo, por ende, de algo que queremos evitarlo o que algo que no queremos observarlo, que nos hablamos de la acidemia fetal. Aquí en la parte inferior, debajo de este ejemplo, está la tablita que habla referente a cada patrón cardiotocográfico dentro de la guía. Lo he traducido, por eso que se ve un poquito desordenado, porque en sí es en inglés, pero justamente en base a la línea de base, frecuencia cardíaca fetal basal, menciona casi en función a la parte teórica que solemos ya conocer que en este caso la frecuencia media va a ser rodeada de incrementos de 5 latidos por minuto durante un segmento de 10 minutos, excluyendo qué cosas no tenemos que tomar en cuenta, cambios periódicos, episódicos, periodos de variabilidad marcada, que sería como que en líneas mucho más subidas y bajadas como tipo puntillas, y segmentos en la línea base que difiera de más de 25 latidos. Entonces, sobre todo en función a este punto. Entonces, de ahí nos dice, si la línea de base debe durar un mínimo de 2 minutos en cualquiera de los segmentos de 10, porque imaginariamente este segmento tiene 30 minutos, dividimos en dos cortes y nos sale 3 zonas de 10. Entonces, por eso dice en segmento de 10. O el límite para este periodo de tiempo diríamos, indeterminado, si es que no lo logramos medir en función a este caso. Y otro entonces a tomar en cuenta, bueno, la línea de base normal se mantiene 110, 160, hace énfasis al tema de la taquicardia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es en función a mayor de 160, y la bradicardia, que se sigue manteniendo el promedio en menor de 110 latidos por minuto. Igual acá en la parte inferior les estoy dejando el enlace directo de la guía mencionada. ¿Sí? Entonces vamos a ver el siguiente parámetro. Justo los dos puntos finales, perdón, es que retroceda.
Pero acá, como mencionó taquicardia y bradicardia, quería igual hacerles mención, mostrándole imágenes para poder igual recordar. Y en este apartado de lo que es referente a la bradicardia, tenemos este caso. Se sigue manteniendo el lapso menor de 110 durante igual los bloquecitos que hacíamos mención, 10, 10 y 10 de un tramito de 30. Y ahora, ¿qué cositas o cuáles son las causas que puede producir una bradicardia? Entre ellos, el que de repente conocemos mucho más es la hipoxia, ¿no? Que es una de estas causas más importantes porque la disminución acá del oxígeno va a estimular de forma inicial mecanismos compensadores. Para aquellas colegas que tuvieron en la sesión 1, por ejemplo, les había colocado las imágenes de la transición que se da entre la hipoxemia, hipoxia y hasta asfixia, donde en este trance priorizaban, bueno, dejemos de circular en los tejidos. En la siguiente imagen, bueno, solamente conservemos cerebro y corazón. Y en la última imagen, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ya solo tenemos minutos o segundos para actuar, en el caso de asfixia. Entonces, cuando para este caso, sobre todo en caso de bradicardia, la hipoxia se prolonga, nos va a ir dando información mediante la presencia de bradicardia fetal. Lo otro es sobre un bloqueo cardíaco fetal. Usualmente va a existir una alteración en la conducta eléctrica del corazón fetal. En estos casos, digamos, se puede observar persistencias marcadas, como en este trazado, 80 latidos e incluso ir bajando a 60 latidos por minuto, bajo este ejemplo. Otro sería por una hipotensión materna, presente de repente después de una anestesia epidural, raquidia. Entonces va a haber una disminución a nivel del flujo sanguíneo, el sistema compuesto a nivel del útero placentario y, bueno, reduce la oxigenación y va a producir igualmente bradicardia fetal. Compresión del cordón también, que es uno de los más usuales, y por hipotermia materna. Entonces, parte de este significado nos dice, depende de quién, de que si hay variabilidad, cómo es la duración, cuál es el contexto de la paciente. Entonces, tenemos que ver toda la parte del historial clínico para tener en cuenta qué otros factores más podrían estar afectando para que su bebé esté con bradicardia en ese caso. En el otro escenario contrario, en el caso de la taquicardia, se sigue manteniendo parte del límite, que es a nivel superior de 160 latidos por minuto. Y usualmente la taquicardia suele tener como una respuesta fisiológica del feto ante diferentes estímulos. Yo sé que, por ejemplo, ustedes sí me van a decir aquella acción que solemos hacer cuando un bebito está medio dormido o no está produciendo movimientos fetales. ¿Qué es lo que suelen hacer, colegas? Esos sí me acuerdo, que son unas siglas, tres letritas. Ay, muy bien. Al toque lo sacamos. No sé si nos referimos al EVA, que es justamente la acción de la estimulación vibroacústica que se emplea cuando de repente no tenemos esta respuesta aún con la posición de posición de la mamita del costado, y entonces proceder a emplear el EVA. Exacto. Entonces, parte de esto que podría estimular lo que es la taquicardia, hay también situaciones maternas que entiendo que dentro de la hojita de ingreso para que la paciente pase a monitoreo, también se suele tomar mucho en cuenta, claro que sí. La mamita está con funciones vitales normales o hay algo que de repente produzca fiebre, por ejemplo. Hay una temperatura elevada, está con febrícula o está con fiebre. De repente tiene incluso un diagnóstico de coriomionitis, entonces suele también asociarse a taquicardia. Y por hipotiroidismo, para este caso, hay un aumento de estas hormonas tiroideas maternas que va a generar el incremento de esta frecuencia cardíaca fetal.
Y ahora también, si hay funciones o si hay causas fetales, como lo que es la hipoxia inicial, sobre todo en fases tempranas de hipoxia, el sistema nervioso simpático, aquel que está alerta, se activa, se activa y produce taquicardia como un mecanismo a manera de compensarlo. Y en otra situación fetal, pues por anemia fetal que disminuye la capacidad porque no hay suficiente oxígeno. El corazón fetal aumenta su frecuencia porque trata de mantener justamente en este propósito la adecuada perfusión tisular. Bien, entonces parte de lo que podemos observar, perdonen, aquí en este trazado, voy a ampliar así que un poquito más aquí, es justamente este trazado que tiene una marcación, si se dan cuenta, no sé si le pueden ver un poquito más el número. Acá tenemos 160 y acá tenemos 180. No sé si lo logran visualizar más o menos, pero ¿cuánto de repente ustedes calcularían que es su frecuencia cardíaca fetal en este casito? Logran verlo más o menos. Por acá 160 y acá tenemos 180. Y usualmente hablando de taquicardia es aquella definición, pues que nos marca mayor de 160. Tatiana nos dice 180. Sí, en promedio, miren, de 180 arriba la línea superior tiene 190. Si logran ver 180 hasta 185, como un lapso más superior, en promedio mínimo 180. Pero 185 le daría en promedio. Y bien, entonces igual era con el objetivo de poder aquí observar parte del trazadito. Y en función de la parte clínica, definitivamente también tenemos que saberlo, porque primer punto o esta información, si observamos que en el trazado comienza a marcar taquicardia, frecuentemente cuando observamos taquicardia debemos evaluar, ¿la mamá está con fiebre? ¿Hay infección presente en alguno de los dos? ¿Cómo está la hidratación? ¿Qué medicación le han colocado? Incluso hay una preguntita en la hoja de ingreso que también vi que es respecto al tiempo de ayuno, que es como una información incluso tanto adicional que le colocan. Entonces, todo ello son parte de estas condiciones que también nos va a permitir tener en cuenta más datos necesarios para poder evaluar la razón o buscarle adicionalmente con la parte clínica de si tiene bradicardia o tiene taquicardia, cuáles son las cuestiones. Ahora aquí, vamos a entrar en esta parte que igual les quiero compartir esta página que también me parece muy bonita porque en un futuro no sabemos si de repente nosotros también vamos a ser parte en algún momento de este cambio que por acá ya se está experimentando lo que es referente a estas historias de éxito que en función a la NIT es como una institución basada aquí dentro del Departamento de Estados Unidos, donde dentro de ello conforma lo que es la NICH, en el cual tratan de ofrecer ciertos programas de investigación o financiar aquellas investigaciones con el fin de ver a qué grupo poblacional de repente ellos tienen parte de esta inversión, ¿no? Entonces, en este caso, estaban ofreciendo una financiación para un programa que da innovaciones para pacientes profesionales que están creando una oximetría Radiant que brinda la detección del sufrimiento fetal.
durante el trabajo de parto o parto. Es como un oxímetro literalmente, no es algo tanto invasivo. Entonces le va a permitir, mediante dispositivo, examinar justamente este datito que también nos interesa bastante. Entonces, si vemos la situación anterior, frecuencia cardíaca fetal basal por sí sola tiene esta capacidad algo limitada para predecir el estado de oxigenación fetal, que es nuestra preocupación muchas veces. Y durante muchos años, de repente se pensó que una frecuencia basal normal era sinónimo de que el bebé está bien o un bienestar fetal. Sin embargo, en base a evidencias, en base a investigaciones que se están haciendo ya presentes y sobre todo mediante la recopilación de la versión de ACOF 25, nos hace mención que la evaluación debe ser mucho más amplia porque el feto puede presentar de repente una frecuencia basal normal, 140, 150, que es lo que usualmente vemos, y aún así, incluso encontrarse en procesos de deterioro, pero si existen alteraciones asociadas a variabilidad, desaceleraciones recurrentes, por ejemplo, por ello a la frecuencia basal va a constituir únicamente este primer paso para la interpretación cardiotocográfica. Y justamente como parte de este proyecto, de esta innovación, tienen el Radiant Oximetry, que es la tecnología desarrollada para medir de forma más directa los niveles de oxigenación fetal durante el momento del trabajo de parto. Entonces, les hago mención de este detallito porque igual me pareció interesante compartírselos. Hay artículos y hay menciones dentro de la NIT que también enriquece mucho en relación a monitoreo, porque nos da estas pautas que podrían en algún momento también aplicarse en nuestro país. Eh, y bueno, vamos igual como parte de estos hallazgos, nos dicen en función aquí de la CO que la variabilidad, claro que sí, va a ser el predictor más frecuente de integridad neurológica fetal. Antes de entrar a variabilidad y seguir avanzando, colegas, perdonen, ¿quieren consultar algún punto que les pueda seguir aclarando o alguna duda en cuestión? Igual, eh, igual le estaba dejando, sí, acá en la parte inferior les dejé el link de la página que les menciono para que ustedes puedan revisarlo. Y acá también les voy a seguir ampliando. ¿Pero alguna duda? ¿Todo está claro? Si estamos aquí conmigo, líranos. Hola. Igual si hay una cuestión, por favor, me hacen saber. Recuerden que este es el espacio para ustedes y es un espacio de aprendizaje para nosotros como grupo, como un gremio que queremos seguir avanzando. Todos somos como hermanas. ¿Qué problemas de riesgo puede pasar si empleamos mal? En el caso anterior, probablemente, si no aprendemos a identificar la basal, nos estaríamos frente a un problema que involucre, si es que no reconocemos si está en bradicardia, si es que está en taquicardia, si es que no sabemos su basal, que también nos va a permitir saber el adecuado funcionamiento de ciertos sistemas. Creo que les permite escribir, perdonen, pero igual yo estoy atenta en el chat. Claro, y por eso aquí la importancia de enfatizarles las partes de los elementos de la cardiotopografía, que es lo que de repente ya hemos visto la parte teórica N veces, pero cada vez nos paran haciendo justamente la parte de ir viendo qué cosa hemos cambiado. Sí, si calculamos mal la basal,
calculamos mal la variabilidad, si es una aceleración o es una desaceleración, nos complicamos de ahí en adelante. Es como el determinante que si no lo vemos bien al inicio, no lo podemos seguir avanzando. Y es frustrante para aquellos que, sobre todo en mi caso, cuando estuve aprendiéndolo, me costaba bastante. Pero el truco, al menos lo que yo recuerdo como parte de mi aprendizaje, era colocar en mi reglita como práctica, mi reglita con lapicito y comenzar a ver el trazado. Muchas gracias a ti. Sean bienvenidos de comentar. Vamos a avanzar. Entonces, parte de este segundo parámetro importante. Si hemos hecho bien el primer parámetro, tenemos ahora el referente a la variabilidad. Y la variabilidad es un punto que es muy bonito porque nos da muchísima información, sobre todo por la parte que me gusta, que es referente a la integridad neurológica, que significa como que el buen desarrollo que tiene nuestro bebé hasta ese momento. Y ahora en este punto vamos a comprender el concepto tanto fundamental del monitoreo porque la parte basal anterior por sí sola tiene esta capacidad, como les decía, en base a la investigación anterior, algo limitada para predecir el estado de oxigenación fetal. Qué bueno que en estos lugares ya estén creando otras tecnologías, pero si aún tenemos que ir por lo básico, tenemos que ir por lo básico para adaptarnos a lo nuevo. Y ahora, durante tantos años, se ve que de repente solamente ver la basal normal es bienestar, ¿no? Pero ahora en esta parte de variabilidad tenemos que reconocer la parte de las fluctuaciones irregulares. Es decir, si yo ya vi en un tramito lo que es la basal, ahora voy a buscar otro tramito de 2 minutos, 1 minuto del ciclo y voy a comenzar a ver las fluctuaciones, las rayitas que observamos aquí, aquellas rayitas que suben y bajan como si fueran escaleritas o como si fueran cerritos marcados. Y usualmente si tenemos esta imaginación, este es como un cerrito, este es 2 cerritos, 3 cerritos. Y cada punta de ello, que es lo que señala la flecha, es el eje o el punto más alto determinado. Entonces, bien, ¿qué debemos de interpretar? Acá en este caso de la variabilidad, se habla tanto de lo que es las fluctuaciones irregulares. Bien, acá vemos el punto de la amplitud, es decir, el largo que está de un cerrito, la punta de un cerrito al otro cerrito. Este largo, amplitud. Y vamos adicionando también con qué frecuencia se va mencionando y cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo. Entonces, más o menos recordando esa parte teórica clásica que ya sabemos en este punto, entonces son estas pequeñas oscilaciones que observamos alrededor de esta línea basal. Entonces, es importante entender que por aquí un corazón fetal sano no late de una forma perfectamente regular. Puede surgir que el corazón justo hizo un descanso corto y comenzó a latir de un momento distinto. De repente tuvo una impresión, mamá tosió o mamá estornudó y justo tuvo otra marcación distinta. Entonces, por el contrario, tiene estas pequeñas variaciones constantes que reflejan la adecuada interacción entre el sistema nervioso simpático, un lado, y el parasimpático. Y si vemos parte de esta imagen, veremos que la línea fetal sube y baja y continúa alrededor de la línea basal presente. Estas oscilaciones son precisamente parte de la variabilidad. Entonces yo les decía hace un momento respecto qué nos decía la variabilidad. Y ahora que somos más colegas, porque éramos menos en ese momento, ¿recuerdan el término neurológico de información que nos decía la variabilidad? Ese dato importante que nos daba. Ujú, parte de la reactividad fetal o
específicamente la integridad neurológica fetal, ¿sí? Entonces, la variabilidad va a ser este indicador, digámosle, indirecto, ¿no? No es que exactamente lo mide directamente, pero tanto indirecto que nos dice cómo está el sistema nervioso central, cómo está funcionando, quiénes son sus componentes que están dentro de. Entonces, cuando hablamos de la variabilidad normal, están íntegros, bueno, hay corteza, hay tronco, hay nervio vago y hay sistema nervioso autónomo como parte de los componentes. Por eso cuando nosotros vemos estas líneas en parte del trazado, observamos, sí, tiene buena variabilidad por la forma, la imagen, el detalle que nos va brindando ya de por sí en ese momento. Entonces, cuando decimos, en este caso, sí, va a reflejar esta información, tiene una función tanto autonómica, que es porque la frecuencia cardíaca fetal está regulada por dos sistemas. Tenemos el simpático y el parasimpático. Uno sube y el otro baja. Entonces, cuando acá la variabilidad dice hay un equilibrio entre ambos sistemas, existe un adecuado balance, por eso estamos observando esta variabilidad normal. Si nos dice hay oxigenación fetal, es probable, ¿no? Que de repente el aspecto más importante, de repente la parte clínica, pero la COG nos dice que la presencia de variabilidad moderada es uno de los hallazgos más tranquilizadores. Es decir, si tú como primer ítem, la basal, hallaste 145, genial, muy buen indicador. Si hallaste en variabilidad moderada 5,25 como dato límite, genial, tienes 2 puntos de seguridad de que tu trazado en la evaluación y en base a tu paciente está yendo muy bien. Por ello, en estos casos, en estos fetitos, tienen la probabilidad muy baja de tener acidemia metabólica durante ya los siguientes, a partir de ese momento, ¿no? De esta evaluación. Mm. Entonces, vamos a ver, recordar que también, según la clasificación en lo que es el niche, tenemos si es ausente, usualmente son líneas muy delgadas, o una línea totalmente mínima, que hay una pequeñísima fluctuación queriendo marcar, como queriendo alguien dibujar una línea, pero un poquito elevada, una moderada, mucho más marcado como la imagen que estamos observando, y una marcada, que es súper más larga y más espaciosa. Igual, todo esto mencionado, les estoy dejando aquí en la parte inferior el resumen de lo que estamos conversando en función a la guía de la COG, que es la variabilidad de la línea, para que igual ustedes tengan la información en español. Perdón, hay una pregunta. Si tengo una paciente con línea basal baja, 115, 120, 109, 107, 120 y así sucesivamente. Por el monitoreo, ¿cuál puede ser la causa? Posiblemente pienso que tendríamos que ver, si hay detalles dentro de la causa materna o la causa fetal. Pienso que podrían haber alteraciones producto de fármacos. Tendríamos que ver en relación a la edad gestacional. Podríamos de repente ver en función si hay infección presente, tanto en la mamá como el bebé. Entonces tiene que ver varios de estos aspectos, pero evaluar mamá y bebé, ambos casos. ¿Cómo se mide la variabilidad de esa imagen? Claro que sí. Voy a volver aquí un momentito, lo voy a ampliar para que se vea mejor. Permítanme cerrar esto y voy a ponerles ampliar. Aquí tenemos en esta imagen. Por ejemplo, vemos por acá, ay, perdonen, quería ponerles el lapicito, pero no me permite. Aquí con la manito. Tenemos 120, 130, 140 y 150. Cada cuadradito va subiendo de 10 en 10. Si por aquí, por ejemplo, tomemos esta flechita y lo vamos a hacer con ustedes, colegas. Por aquí, en esta primera rayita y tomemos este ejemplo, esta rayita. ¿Qué numerito le pondríamos a este de acá?
Si este es 120 y este es 130 y esta rayita está un poquito que abajo de del límite. Por ejemplo, Tatiana nos dice para ella 130. Ah, perdón, Liesel nos dice 129, 128, 125. Es esta rayita, ¿sí? Casi baja un poquito la franjita del límite. Vamos a tomar la respuesta de Liesel, 129. Hasta la es mucho más exacta, 129,5. Entonces, vamos a tomar esta rayita, ¿sí? 129. Y ahora veamos esta rayita de aquí. Vean que la distancia entre esta rayita a la línea 140 está como que 3 a 4 puntitos menos. ¿Qué número le podemos dar? A ver, 137, otra vez latino, Lisel. Entonces, vamos a disminuir, por ejemplo, 137 menos 129 y nos va a salir la diferencia de 8, ¿sí? 129 aquí y aquí 137. La diferencia entre uno y el otro nos sale 8. ¿Correcto, colegas? ¿Cómo estamos? Es estos dos numeritos. Tatiana nos dice correcto. Claro que sí, es sobre la línea basal. Así es. Acá imaginariamente estamos pensando que la línea basal está por aquí, porque justo estamos tomando este tramito donde nos marca la flecha, en esta rayita. Pero considerando ese espacio, esa área, la coloración que nos está marcando aquí, no exactamente de 30 segundos, pero puedes tomar en cuenta de hacer la medición de este punto de la flechita hasta este ladito de acá. Usualmente lo que les menciono es lo que queremos hacer nosotros es ver qué espacio de lapso máximo, tanto de este tiempo determinado, nos va a brindar mayor variabilidad, porque eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué tramito nos brinda la mayor variabilidad? Porque ese es el objetivo de que nosotros ofrezcamos el número mayor. Y justamente parte de la moderada o la parte normal es la que abarca de 5 a 25 en ese tramo. Y por ejemplo, a modo de práctica, y no digo que lo tienen que hacer precisamente así, a modo de práctica hemos hecho esta medición pequeña y al cual nos ha salido 8 incluso, a pesar que era súper pequeña. Entonces estamos dentro del tramo normal, que es el cual, que justamente es el que vamos a considerar. Mínimo era la resta, es 5 de 5 a 25. Y ahorita te voy a mostrar, acá lo tengo. Ahí está, déjame ponerlo aquí. Acá está, perdón, 6, discúlpame. Acá está, moderada. Rango de amplitud de 6 a 25 latidos por minuto. Entonces, esto es en función a la resta que le estamos aplicando. Si te salió 8, por ejemplo, en esta práctica cortita, está bien la zona, pero tú puedes tomar el tramo del lapso de 1 minuto y buscar de aquí cuál es el que te brinda la mayor variabilidad posible para que sea considerado con una mejor medición. A ver, ¿cuánto ha sido la línea basal? La línea basal también lo podemos medir. ¿Cuánto ha sido la línea basal? Sería la resta del latido más alto, el latido más bajo en el lapso, no exactamente 30 segundos, colega. Como le menciono, a modo de práctica, hemos empleado este cuadrito, pero lo que se va a hacer en sí a la medición
es por el lapso de 1 minuto. Tú tienes este cuadrante de poder seleccionar donde quieres medir tu variabilidad. Sí, es el latido más alto y el latido más bajo en 1 minuto. Exacto. Tal cual menciona aquí en la parte teórica y según los tipos, todos en función de minuto, minuto o menos, por ejemplo aquí en el mínimo, pero en el lapso de 1 minuto, como dice tal cual aquí. Y eso depende del tipo de papel cardiotocográfico que se trabaje en cada institución. Bien, y a ver, igual les quiero mostrar, acá hay otras imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de la ausente. Véase que en la ausente ni siquiera podemos medir el máximo y el mínimo. Véase que la línea es súper delgada. No se puede ni siquiera arriesgarse a hacer la medición. Es un ausente. Sí, claro. Lo voy a poner aquí. Todavía lo tenemos acá en la línea basal. Pero vamos a mostrarte acá. Por ejemplo, acá tenemos en la ausente, fíjate. Y acá tenemos en el caso de la mínima. Por ejemplo, te voy a regresar aquí atrás. Ahí, aquí, en este caso, vamos a ampliarlo y un aproximado. Si queremos medir, por ejemplo, aquí la basal. Si imaginariamente, a ver, ponemos una reglita. Ustedes le colocan una reglita donde está subrayado aquí de amarillo. ¿Cuál es la basal aproximadamente? Si aquí es 130 y aquí es 140. ¿Dónde cruza la mayor cantidad de rayitas? Según dónde va aquí la manito. Mire, dónde va la mayor cantidad de rayitas según pasa la manito. Más o menos por aquí te da la información ya. En ejemplo, el diésel dice 135. Fíjate que está más o menos desde aquí. Comienza la mayor cantidad de rayitas en la mitad entre estos dos cuadritos. 130, 140 y más o menos aquí a la mitad. Toda la rayita que continúa. Así es. Entonces ven que es 135. Entonces técnicamente es como que hacemos esta marcación más o menos imaginaria de lo que podría estar, donde se fluctúen o donde pasen la mayor cantidad de las rayitas. Por ejemplo, aquí, como les quería mencionar, no, pues acá no podemos hacer la medición, es totalmente tanto ausente o lineal que también lo conocemos y es un poco mucho más complicado todavía. Entonces, tanto en esta información, en el caso del ausente, le decimos como una amplitud indetectable, no lo podemos medir. Em, Bajo esta premisa también es que en el caso de la mínima, esta resta en cada esquina donde se ha hecho la parte máxima, como ven aquí, y la parte mínima, como ven por acá, promedio tiene 5 como máximo. Y de ahí pues comienza de repente aún no sale 4, 3 o 2, hasta uno, ¿no? Cuando lo queremos salvar y no clasificarlo como ausente. Pero bajo ese caso del ausente es muy preocupante porque no hay fluctuaciones y es decir, esta línea está plano totalmente y en la cardiotocografía la frecuencia cardíaca fetal permanece fija. No hay ni subidas. Ejemplo, si la frecuencia fetal 150, normalmente podría vernos nosotros ahí para poder medir parte de lo que es la variabilidad, pero no lo está. Entonces, de repente, por qué creen que ocurre variabilidad ausente? ¿Qué podría estar pasando con el bebé? ¿Cuál es una de las situaciones más temidas que no queremos observarlo y tampoco es como que algo que pase desapercibido? ¿Por qué tenemos variabilidad tanto ausente?
Recuerdan más o menos qué ocurre, qué alteración se está presentando, qué sucede con el feto. Cintia nos pone ahí sufrimiento fetal, hipoxia fetal. Muy bien, claro que sí, en hipoxia justamente es parte de la disminución porque hay menor aporte de oxígeno. Y entre ellos, por ejemplo, recordarán el que hace mención bastante en la guía es en función a la acidemia, que es algo que no queremos que se haga mención porque el ácido llega a la sangre fetal por falta de oxígeno, disminuye, el cerebro fetal se afecta, disminuye actividad del sistema nervioso, pierde variabilidad también bajo esa situación. Muchas gracias por comentar. Así es, por hipoxia fetal también. Entonces tenemos estos dos bonitos escenarios, igual hasta incluso de cuestiones tanto normales, tanto el sueño fetal, si el bebé fecal feto tiene sueños, ciclos de sueño más profundo, menos movimiento, menos actividad, menos variabilidad, y en esas situaciones no patológicas, le decimos, ¿no? La mamita, o perdón, o al papito, si le puede comprar un chocolate, un yogur o una fruta, algo de glucosa que es lo que usualmente le pedimos que nos permita alcanzarles a la mamá para poderle volver a repetir un nuevo trazadito posible. Entonces, pero claro, en el caso del sueño fetal es tanto transitorio, ¿no? Sí, pero si persiste, hay como que hay que investigar. Ahora, en caso de acá abajito, variabilidad mínima, si observamos la imagen de la parte superior y la parte inferior, se darán cuenta que también más o menos un aproximado a la resta, dátese que de repente de aquícito a esta rayita, 3 puntos aproximado, y de esta rayita a la parte superior, 2 puntos. También podemos hacer esta medición reversa. De repente ya no 120, 130, sino que si yo considero que de esta rayita a aquí son 10 puntos, yo puedo decir que de esta rayita aquí hay un aproximado de 3 puntos. Y de esta rayita a más o menos a esta otra rayita negra, más o menos son 2 puntos. Y sumo nada más. 3 puntos más 2 puntos son 5. Entonces también es otra forma de poder calcular la variabilidad sin restar números grandecitos. Y por aquí reafirma parte de la teoría donde la mínima es mayor o igual a 5 para tenerlo en claro. Y usualmente, ¿por qué es también la interpretación o por qué creen que sucede este tipo de variabilidad también para ustedes en base a los trazaditos que han logrado ver? ¿Qué está sucediendo? ¿Lo mismo que el casito anterior o está sucediendo algo distinto? Ok, nos mencionan que es casi de lo mismo. Ah, sí, mencioné en el caso de la variabilidad mínima. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Lo mismo que parte del anterior. O de repente hay algo que me olvidé mencionar aquí en el escrito y puede ser otra situación. Pero igual si es que me olvidé mencionar algún otro ejemplito, con gusto, por favor, lo pueden decir para poder avanzarnos. Vamos a seguir avanzando por aquí. Entramos a variabilidad moderada. Parte de la variabilidad moderada es aquella, o también tanto normal. Cuando le decimos, ¿y cuál es lo normal? ¿Cuál es el número o la brecha normal? Tenemos de 6 a 25 en este lapso. Es el más confiable, es el que nos permite estar en calma después de tener una frecuencia cardíaca fetal basal de 145, por ejemplo, o 150.
Si nos sale una variabilidad de 22, espectacular todavía. Entonces, ese es el significado más confiable, buena oxigenación, buena integridad tanto neurológica. Y aquí bien, en la moderada, por ende, trabaja en base a este lapso. Voy a igual ampliarles la imagen que tengo por aquí para poderlo ver con ustedes, que es en este ejemplo. Basándome en el último caso que les dije, si de cuadrito a cuadrito es 10 puntos, si yo le sumo esta otra barrita de este rojito al negrito, ¿cuánto suma en total para este caso? Si cada cuadrito es 10 puntos, ¿cuánto lo calculamos si sumamos más rapidito todo esto? Liesel nos dice 12, así es. ¿Todos de acuerdo? ¿Logran reconocerlo? Porque de cuadrito a cuadrito son 10 y dos puntitos más, 12. Claro que sí, puede variar un puntito menos, un puntito más. De hecho, está aceptable. Así es, colegas, es 12. Vence que es un poco más rápido y ya de frente nos vamos con la respuesta. Entonces, vamos igual a minimizar. Y acá reafirma parte de la COG, claro que sí, que la variabilidad moderada excluye que podríamos tener un casito de acidemia metabólica significativa en ese momento. No descarta en los próximos controles, de ser el caso. Vamos a avanzar aquí. Y acá tenemos un ejemplo de variabilidad marcada, que como ven es como si de repente le hubiéramos dado una crayola a un pequeño que está aprendiendo a escribir, que está aprendiendo a utilizar el Palmer y le hace las rayitas que observamos aquí tan desordenadas. En este caso de la variabilidad tanto marcada que estamos observando, la medición es que tiene esta suma o esta resta en un promedio tanto mayor, tanto de 25. Entonces igual les voy a acercar la imagen para poder analizarlo y calculemos en base al último ejemplito que hemos tomado. De esta rayita parece que está como 4 puntitos abajo, si están de acuerdo, a esta rayita de aquí a aquí, que más o menos parece 6 puntitos para arriba. Y recuerda que cada cuadrito es 10. Más o menos, pero igual para ustedes, ¿cuál es la cantidad que observan? Muy bien, mayoría nos dice 30. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos vemos lo mismo? ¿Alguien no comprende? Y estamos para poder aprender todos aquí. 29, 30. Muy bien, ¿ve? Solamente estamos variando un puntito, no variamos mucho. Entonces, todos de acuerdo. Así es. Qué bueno que sí sea más fácil poder sacar la medición. Entonces, bien, en este caso, igual voy a disminuir un ratito la imagen. Ay, perdón, vamos a poner aquí. En el caso de la marcada, sus posibles causas. Puede ser que el bebé esté por una hipoxia tanto temprana, y lo cosa que no queremos que suceda, pero pues que se esté dando en ese momento. La hipoxia justamente significa la disminución del oxígeno que está disponible para el feto. Recuerden, primero es hipoxemia, hay, digamos, la disminución del flujo de oxígeno a nivel de tejidos principales, tejidos externos. Luego, pierde esa capacidad, solamente termina irrigando los órganos principales, entre ellos tenemos corazón y cerebro. Si pierde esta funcionalidad, estamos en asfixia. Y saben que la actuación en asfixia es en segundos. Entonces aquí estamos frente a una situación que nos está avisando, este bebé tiene hipoxia, está a un paso de darse la asfixia. Hay que saber qué está sucediendo, cómo vamos a actuar también.
El mecanismo nos dice que baja el oxígeno, baja el sistema simpático, hay mayor respuesta cardiovascular, baja, hay aumento de oscilaciones, lo notamos en la forma de la imagen, es muy desordenada, muy amplia. Por este puede parecer variabilidad marcada como una forma o un mecanismo que busca compensar. Porque si la hipoxia progresa, estas rayitas amplias o largas que vemos va a proceder cada vez a hacer justamente a hacer una disminución y llegar a un punto que incluso te diga es mínima o es tanto ausente. Y es lo que no queremos que suceda, ¿no? Es como que vemos un corazón súper alterado y de momento a otro en el siguiente monitoreo vamos a ver una variabilidad como una rayita y ya nos vamos a sentir súper alarmadas. ¿Cómo es que pasó esto tan rápido? Lo otro que no dicen por compresión de cordón, pero eso también lo vamos a verificar mediante la vía ecográfica, si es que ya tienen estudios anteriores que ya nos avisen que tenga esa condición y no pensemos que podría ser por hipoxia. Y ahí, por estimulación fetal, a veces el feto recibe justamente el estímulo para aumentar esta actividad, ¿no? Eleva el movimiento fetal, el momento de Leopold, todo este momento del ingreso y la manipulación justamente. Entonces, el sistema nervioso fetal responde, aumenta la variabilidad, pero podría ser un momento, algo transitorio, no tan marcado durante todo el trazado, y es distinto. Entonces, puede ser por ello, entonces igual la interpretación en este caso se evalúa dentro de su contexto clínico. Averigüemos todo lo necesario de tanto de la mamá como del bebé y así tenemos las respuestas a cada tipo de presentación distinta a la cual usualmente no estamos acostumbrados. Entonces, vamos a ver otras imágenes que también les tengo por aquí y vamos a seguir con el caso de aceleraciones. Ahora bien, las aceleraciones, aquellos que también queremos nosotros casi siempre observar porque es lo más bonito, ¿no? Que es lo que nos va a dar esta información eh, conjuntamente con la parte neurológica, con la parte de la maduración, con la parte de la buena respuesta. Si lo observamos, a veces decimos, ojalá que haya más de 5 aceleraciones, que de ser posible para poderlos ver que este bebé está bien formadito. Entonces, bien, en este caso, las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal son un signo que nos dice, tienes un buen bienestar fetal, tienes una buena respuesta justamente al sistema nervioso autónomo del bebé. Específicamente, diríamos a la parte de la activación simpática. Entonces, ante de repente un movimiento fetal, contracciones uterinas, si hay aceleraciones aquí, significa que el feto está bien oxigenado. Entonces, bien, aquí hay dos situaciones. Digamos, lo que usualmente, y esto también en algún momento lo señalé en alguna otra guía, en otra presentación anterior que tuve por aquí, igual si lo encuentro lo voy a volver a mencionar en la última sesión que tengo, pero depende justamente de dos situaciones. Si es después de las 32 semanas o si es antes de las 32 semanas. Justamente, ¿por qué? Porque va a basarse en este caso que la edad gestacional, debido a un punto muy importante y que creo que ustedes sí lo saben muy bien, que es muy semejante a la información que nos dan lo que es respecto a la variabilidad. ¿Recuerda? Hay un punto que nos da, muy aparte de la edad gestacional, que es lo que nos pone esta limitación. ¿Por qué también nos limita? Tiene que ver con una madurez que constantemente lo decimos. Ok, muy bien. Fanny nos dice así es por la maduración a nivel neurológico. Así es, exacto. Entonces, si hay esta buena maduración,
También vamos a tener que en las situaciones de fetos, en bebés, perdónenme, tanto en las gestaciones mayores de 32 semanas, pues tengamos justamente lo que queremos obtener, las aceleraciones que buscamos obtener. Pero si vamos a hacer este tipo de mediciones en bebés menores de 32 semanas, no vamos a tener el mismo resultado en esos casos, porque aún no hay esta maduración presente dada aquí. ¿Sí? Esa es la parte que los diferencia entre en este primer límite y en el segundo caso mencionado. Ahora, en función a la medición, también tiene esta distinta concordancia. En el caso de después de las 32 semanas, el lapso en el cual tú vas a medir la aceleración, y aquí lo voy a ampliar mientras que les estoy comentando, aquí, por ejemplo, en el caso de esta flechita, digámosle. En estos dos está señalando todas las flechitas que señalan los picos más altos, está señalando los puntos donde está presente la aceleración. Si notamos, eh, estamos marcando una zona que debe cumplir un propósito de los 15 por 15. ¿Y a esto qué me refiero? Que si este cuadrito, por ejemplo, me mide 10, yo el siguiente cuadrito, ya pues por acá tengo otros 10 más asegurados y por aquí tengo unos 3 puntitos más asegurados, ¿no? Más o menos 13, digámosle. Pero lo que quiero decir es que la parte límite básica de la medición aquí es que te dice mide 15 por 15 como mínimo, 15 por abajo y 15 por altura. Si cumple ambos propósitos, 15 arriba, 15 abajo, sí es considerado un tipo de aceleración. Si cumple el objetivo. Pero si es sumamente delgadita, de repente mide la mitad de lo que está señalando esta flecha, mide la mitad, ahí no cumpliría como ser una aceleración en ese caso, ¿sí? Entonces, en este ejemplo es un trazadito en un feto en una gestación mayor de 32 semanas. Por eso que les hago la mención en este caso. Entonces, si logramos observar, más o menos tiene un abarque desde esta rayita hasta esta otra rayita, un promedio de, miren, 10, 20, 23 aproximadamente, y de aquí arriba, 10, 20, 30 incluso, a la rayita más alta, 30 por 23 aprox, para mí, hasta de repente tiene más. No, a ver, perdón, 20, 25, 26, perdón, 26 hasta 30. Entonces, más o menos tiene por 26 por 30 en este tramo, de abajo a arriba. Y la regla dice que en casos mayor de 32 semanas, lo básico es el 15 por 15. Ahora me gustaría que ustedes analicen esta aceleración de aquí. ¿Cuánto es lo que abarca de abajito y cuánto abarca lo máximo de arriba? A ver, Cintia, disminuye o aumentar por influencia del sistema parasimpático y simpático. Claro que sí. Y esto nos pertenece dentro de la maduración del sistema neurológico. Entonces, analicen ustedes, por favor, este tramito de aceleración. Si cumple con el propósito también, ¿cuánto lo miden? Ok, muy bien. Claro que sí. Seguimos con función a la línea de base. Y lo mismo si notamos con esta otra rayita, ¿cierto? Si hubiéramos tenido, claro, todo el trazado, todo el tramo completo, hubiéramos visto cuál es nuestra también línea de base, pero si analizamos este tramito en función de los 10 minutos,
nuestra línea de base también vamos a verla en este casito. Entonces, si vemos que igual la parte de las flechitas, estamos señalando las oscilaciones más altas en relación a donde va la oscilación de 15 por 15, que sí está marcada en este caso. Igual, en situaciones de repente, a veces tenemos aceleraciones muy largas, como este tipo de presentación, como la última es extensa y una caída bien marcada. Cuando haya otras situaciones mucho más marcadas que duren mayor de 2 minutos o más, pero que sean menores de 10 minutos de un cuadrito, ahí sí como que estamos frente a otra situación, ya no es base la misma. Y lo otro es que si mandamos a monitoreo a un bebito de 30 semanas, ese otro caso, ya no vamos a medir 15 por 15, sino vamos a medir 10 por 10. 10 segundos de duración a modo de 10 latidos por minuto. Ahí va a cambiar el escenario. Son parte de digamos, de la distinción que se da entre una aceleración en función a la semana gestacional. Y ahora, si la aceleración va a durar 10 minutos, que podría pasar, que esté presente esta rayita y fluctúe así por 10 minutos, ahí sí ya le diríamos, cambió, en sí hay un cambio de la línea de base. Ya no es que es prolongado, como se menciona. Aquí sí entendimos la diferencia, porque a veces nos puede confundir. Si dura otra vez prolongado, dura 2 minutos, pero menos de 10, ahí hablamos de aceleración prolongada. Y si la aceleración dura 10 minutos más, hay un cambio en la línea de base. Ya no es como la anterior y todo se vuelve distinto. Hasta aquí todo ok, colegas, para seguirnos a ir avanzando al siguiente ítem. Igual si es que hay dudas, puedo regresar a la parte anterior. Entonces aquí tenemos en función de qué información más nos va a dar aceleraciones y bienestar fetal. Para este caso vamos a ver una parte de la definición técnica, significado clínico tanto real, porque nos interesa justamente conocer tanto las aceleraciones, identificarlas y qué nos está diciendo sobre la salud del bebé. Em, si hablamos de un significado fisiológico, como se menciona acá, va a reflejar en función cómo trabaja el sistema nervioso íntegro. Es decir, el cerebro del bebé va a detectar si hay movimiento, si hay estímulos, si de repente me envían una señal por el sistema nervioso simpático hacia el corazón. Y esto va a responder pues latiendo un poco más. Y ahora, si el cerebro o la médula tuvieran un daño, digamos, falta de oxígeno severo, por ejemplo, hipoxia fetal, en caso más extremo, acidemia fetal, esta comunicación corta y el trazado se vuelve plano. Por ende, no va a haber aceleraciones. El otro detalle es que va a reflejar adecuada oxigenación, porque si quiero que el corazón pueda acelerarse, el músculo cardíaco, es decir, a nivel del miocardio, necesita energía. Y esa energía va a depender directamente de cómo está el flujo. Si el flujo es constante de oxígeno y va a través de la placenta, todo este camino, es decir, nuestro sistema general, al sistema a nivel del útero placentario, ¿no? Entonces, justamente tenemos aquí parte de las imágenes que vamos a mostrar. Lo otro es que va a hacer referencia al valor predictivo, que también es parte de cuando hacemos el conteo a nivel
apuntar los numeritos en evaluación a los ítems de la cartografía, te llenan sus cuadritos y al final sale como que tanto un resumen y para ahí entra el valor predictivo. El valor predictivo, tanto negativo, es la probabilidad de que ante un resultado, digamos, de pruebas específicas como una enfermedad, una condición que no esté presente. Pero aquí hace mención a muy alto valor predictivo negativo para acidemia. Y esto nos dice que si el monitor nos dice, hay aceleraciones, sí, hay aceleraciones normales, podemos estar 100% seguros de que el bebé no tiene acidemia en su momento, pero no nos dice si esto de repente nos va a asegurar en un futuro. Entonces es la mejor garantía que nos dice la tranquilidad que tú puedes tener de que si tienes justamente presencia de aceleraciones, por lo tanto, sí hay muy buen pronóstico y por lo tanto no tienes este riesgo de momento de una acidemia. Es técnicamente es lo que te quiere resumir. A ver, perdóneme, quiero ver aquí. Ah, sí, claro que sí. Vamos a ver un poco de acá. Tenemos esta imagen, ¿sí? Vamos a ver, es aquí. Ampliar aquí. A ver, ¿se nota ahí? Sí, que sí. No me deja moverlo. Ya. Ahí, por ejemplo, miren, tenemos esta imagen. En esta imagen, ay, perdonen, se movió de golpe. Ya, ahí, ya. En esta imagen, lo que quiero datarles es respecto a la aceleración. Les decía, en aceleración tenemos dos dos puntos. Tenemos la A de aceleración y cada palma de la mano significa si es antes de las 32 semanas o después de las 32 semanas. Si me dice, sí, es un bebé que tiene 30 semanas. Ok, si es 30 semanas, tenemos este punto teórico. Si la aceleración tiene menor de, en este caso, de 32 semanas, entonces tiene un pico para evaluarlo de 10 por 10. 10 de bajito y 10 de alto. Es un 10 por 10, como si fuera una regla. 10 de abajo y 10 de arriba. Por encima de la línea base. Vamos, por ejemplo, lo vamos a hacer con ustedes. De este tramito que estamos observando, ¿cuál es la línea base para ustedes? ¿Qué opinan? ¿Dónde cruza la mayor cantidad de rayitas que logran observar? Recuerden que también vamos a poner la reglita imaginaria en función que también queremos ganar más aceleración y no ganar desaceleraciones. ¿Cuánto es la basal en este ejemplo? ¿Lo notan? Porque igual le he acercado lo máximo. Ah, perdón, recién me entró los mensajes acá. A ver, Guiomali dice 132, 130. También tenemos de María. Tal, muy bien. Si todos estamos de acuerdo, podemos seguir avanzando. Más o menos, me dejan el lapicito. 20, 30. Por aquí. Más o menos por esta rayita. Hasta aquí más o menos voy a hacer la rayita. ¿Ven? Y acá ganamos dos espacios aproximados. Pero fíjense este detalle. Si tú quieres ganar estas dos aceleraciones que notas aquí, ¿ven la diferencia? Tenemos esta rayita por aquí, más o menos, ¿de acuerdo? Para ganar las dos aceleraciones, porque si no vamos a cortarla y vamos a tener solo una, pero la flecha, mira, te señala dos.
Entonces la línea creen que mejor deba pasar por aquí. ¿Qué opinan? Si cruzo la línea donde me dijeron 130, entonces, de verdad, si gano la aceleración o la voy a echar a perder y solo me quedo con una, porque voy a cortar aquí abajo. Acá le voy a cambiar de color, ¿ven? Ay, acá, este color, a ver. Si hago la rayita por acá, ¿no creen que gano dos aceleraciones? ¿Cómo está la flechita? Ok, por ejemplo, Yomali nos dice sí, ¿no? 136 para ganar la aceleración, sobre todo porque la flechita ya te está dando la pista. Te dice, ahí tenemos dos que tenemos que ganarla. Entonces, si más o menos marcamos por aquí, por eso es que estoy marcando por acá, es que estamos cambiando la línea de base. Porque si marco el de abajo, solo voy a tener uno, porque la rayita negrita no llega abajo, se queda acá en la mitad. Hasta aquí sí está fijo, sí se entiende, aparte de Yomali, me entienden los demás colegas. Estoy cambiando la línea de base porque la rayita negrita se queda aquí, a casi la mitad, no llega acá abajo. Si le pongo otra vez 130, voy a perder las dos aceleraciones. Si corto por aquí, voy a ganar dos aceleraciones. Si me logran entender, por eso es que no estoy marcando 130. ¿Ok? ¿Entendido? Aparte de Tatiana, ¿alguien más? Porque veo que está mucho silencio. Sí, también puede ser 135. Recuerda que puede cambiar uno o dos puntitos hasta 5 puntos de repente, pero lo ideal sería hasta acá 2 puntos de diferencia. Sí, para poder ganar esta aceleración de aquí, que inicia por aquí, esta sería la primera, y esta sería la segunda, y esta mi tercera aceleración. Hasta ahí, colegas. Sí, estamos con 3 aceleraciones aproximadas. Lo vital, como vemos otra vez, es identificar la línea de base. Tú tienes que poner ahora tu línea de base con el fin de ganar aceleraciones y de cierta forma evitar desaceleraciones. Sobre todo por Narda. ¿Está bien? Ahora sí. Como mencionaste 130 para ver si es que estaba ok. Emily, ok. Muy bien. Entonces vamos a borrar este apartadito. Bien. Entonces vamos a pasar a la parte de... Vamos a entrar aquí. Igual la parte que le estaba pasando hace un momento está dentro de la guía, en el resumen, en referencia aquí al cuadrito de la COG. Todo lo vamos a encontrar ahí. Solo que acá les estoy poniendo otra vez resumido. En español, perdonen. Y bien, esto ya lo habíamos pasado hace un momento. Igual hay una guía muy bonita que te habla de lo que es acidosis metabólica y lo encontré en este blog que también está muy bonito, que les explica sobre la acidosis con estas imágenes gráficas. Y pasemos por aquí.
en función a si las aceleraciones van a excluir lo que es la acidemia fetal. ¿Ustedes qué creen hasta este momento que hemos visto de aceleraciones? ¿Realmente nos creen que va a excluir la acidemia totalmente o durante un evento o durante ese momento que se le hizo claro el examen? ¿Es todo o ese momento? Según cómo vamos hasta ahorita. Así es, María. Muchas gracias. Es durante ese momento, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un pequeño repaso. Dijimos, si hay buena basal, 140, 150, genial. Estamos dentro de un buen número. Tenemos un punto, una estrellita de las 5 estrellas que queremos conseguir. Si tenemos una variabilidad normal basada en 6 a 25, genial. También tenemos otra estrella adicional. Ahora, si tenemos aceleraciones que lo hemos recuperado, lo hemos atrapado dentro de ese trazado, como también podría ser en cantidades de 5 durante este trazado como mínimo, excelente. Tenemos ahí 3 puntos, 3 estrellas de las 5, lo cual ya nos dice estamos frente a una situación que nos dice, estamos excluyendo acidemia fetal únicamente durante este momento. Y esto no garantiza que en la siguiente evaluación, el siguiente día, semana, esto no pueda suceder. Solo te está dando una muy buena señal de que esto no podría suceder en tu paciente. Entonces, bien, muchas gracias para aquellos que ya estaban comentando. En este caso, parte de la evidencia actual, entonces enfatizando a lo que hemos visto, la presencia de aceleraciones, por definición, es buenísima, ¿no? Queremos ver más de 5, 10, de ser posible. Nos dan este respiro, esa tranquilidad. A veces decimos de repente, ya ves, la mamita necesitó comer chocolatito, tomar frugos o fruta y le da buenos resultados, pero parte aquí de la evidencia médica nos advierte que este hallazgo no es un escudo permanente, sino durante el momento de la evaluación. No excluye la posibilidad de una acidemia futura o incluso un deterioro en posteriormente. Entonces, viendo parte de estas imágenes, eh, como parte de la ruta del oxígeno, en sí, el oxígeno va a viajar en estando de este medio ambiente, ¿no? Pero pasando por los pulmones, corazón, vasos de la mamá y cruzando la placenta a través de las famosas arterias espirales y vellosidades coriónicas. Hasta llegar, se me refiero por aquí, hasta llegar al cordón umbilical del feto, aquel que justamente une esta transmisión como parte de la oxigenación que es necesaria. En ese preciso instante, justamente este circuito funciona y el monitor va a graficar las aceleraciones que nosotros observamos, pero el parto va a ser un proceso dinámico. Ahora, si la ruta se interrumpe, más adelante el feto va a pasar rápidamente a hipoxemia baja de oxígeno en su sangre, después a hipoxia, probablemente de ahí a una asfixia producto por una acidosis metabólica, que es lo que no queremos suceder. Entonces, para ver parte también de enfatizando este punto, otra vez recuerden los estándares de oro, línea de base normal, variabilidad y aceleración. Los 3 ítems importantes que necesitamos para seguir avanzando con buen pronóstico como parte del trazadito. Bien, igual parte de esta información les estoy dejando acá en el link respectivo donde ustedes van a poder seguir accediendo. Ahora aquí veamos imágenes correspondientes a desaceleraciones. En el caso de la desaceleración, tenemos esta parte teórica empleada como parte del manual, pero ahorita se los voy a detallar. Pero vamos a detallar observando esta imagen para ir analizando. Tenemos aquí
una imagen en función a desaceleraciones tempranas. En este detalle de aceleraciones tempranas, vean lo siguiente, vean la calidad en la cual hay un declive, una pequeña caída, y coincide con el punto más alto en relación a la contracción que se está dibujando acá en la parte inferior. Lo mismo en la siguiente secuencia, una pequeña caída y la coincidencia con el punto más alto de la contracción. Usualmente la caída o la curvatura pequeña que se forma aquí, la bajadita, como vemos aquí, se le considera nadir, el punto más bajo de la desaceleración. Y ahora, lo que estamos viendo, esta línea, la parte de abajo, es literalmente la contracción que se está formando. Entonces, esta pequeña bajadita se define como una disminución tanto gradual, porque el tiempo que tarda desde que empieza hasta llegar al punto más bajo, el nadir, es de 30 segundos o más. Esta es la parte que lo va a diferenciar, de 30 a más. Es como si fuera, digamos, una imagen de un espejo. Si nosotros ponemos un espejo por aquí, probablemente tenga esa semejanza o esa imagen refleja en ese momento. Entonces ese es como el aspecto visual que te quiere mostrar. Ahora, cuando la contracción comienza a subir, comienza a generar otra vez a integrarse a la línea central, que es lo que trata de hacer, pues el nadir, recordemos que coincide con el pico de la contracción. Entonces, y de ahí sube, sube y se vuelve a integrar a la línea usual de la línea de base. Ahora nos preguntamos, pienso que también ustedes lo manejan, ¿por qué sucede esto? ¿Qué está pasando con el bebé? ¿Cuál es el origen de esta formación, de la desaceleración temprana? Y solo hay una causa única en este caso. ¿Se acuerdan? Antes tenía la denominación tipo DIP 1, DIP 2, DIP 3, pero ahora es como parte de la clasificación de desaceleraciones tempranas, tardías y variables. Todos de acuerdo con Tatiana, que hablamos de la compresión de la cabeza fetal. Ok, Yomali, muy bien. Entonces sí estamos de acuerdo con Tatiana, compresión de la cabeza fetal. Así es. Entonces, cuando el útero se contrae, justamente por esta imagen que está graficando, la cabeza del bebé es presionada contra este canal de parto o el cuello uterino, y esta presión aumenta la presión intracraneal del feto y hace esta imagen tanto transitoria y estimula justamente a un nervio importante que es el nervio vago, que es el reflejo que es la parte que trata de graficar. Entonces, usualmente la conducta o lo que posteriormente nosotros vamos a ver o orientar, bueno, usualmente la conducta es solo parte de la observación. No se va a emplear otras medidas adicionales, solamente ver parte en función a la observación, previamente habiendo ya visto si es que fue por funciones tipo maternas o causadas de repente por situaciones tipo fetales, cualquiera de los dos casos. Igual, acá tienen el resumen de la parte teórica que está traducida en función a la guía para que ustedes también puedan corroborar esta información ya con otras guías que venimos manejando. Ahora veamos por aquí en función a las desaceleraciones tardías. En este caso,
Usualmente la parte fisiopatológica nos va indicando la información que tiene más que ver con, digámosles, más tipo funciones tanto patológicas, porque, por ejemplo, en la parte de la fisiopatología se habla de la insuficiencia uteroplacentaria. Y esto, por ejemplo, nos dice lo siguiente, que es usualmente tanto más asociado a hipoxemia, acidemia, restricción fetal o tanto por preeclampsia. ¿Ok? Entonces, si aquí, digamos, en función a la fisiopatología sobre todo, normalmente cuando sucede una contracción, el útero aprieta los vasos, disminuye temporalmente el flujo del oxígeno al bebé y un feto sano pues tiene reservas, ¿no? Para aguantar estos segundos sin el oxígeno. Eh, entonces, viendo aquí, pero si la placenta está enferma, está envejecida, el bebé no tiene reservas, entonces cuando llega la contracción, el feto cae en una hipoxemia. Hay una falta crítica de oxígeno en sangre y esta falta estimula los famosos quimiorreceptores que van a desencadenar esta respuesta refleja, pero de forma tardía, para desviar la sangre a órganos vitales. Por ende, es que provoca justamente una respuesta que desvía, entonces va a provocar una caída de la frecuencia cardíaca y las contracciones, bueno, continúan sin intervención. El bebé progresará inevitablemente más adelante a un caso de acidemia. Entonces, ¿qué condiciones están tanto, digamos, asociadas, no? Adicionalmente aquí le hago mención en condición tanto fetal, restricción fetal y en condición materna en casos tantos por preeclampsia, sobre todo por este caso, porque hay un daño vascular presente. Em, y usualmente parte del manejo es en las medidas de reanimación intrauterina que se van a aplicar suspender justamente los tipos de acciones que causen este estrés que ya no necesitamos que suceda. Entonces, suspender los uterotónicos si la paciente recibe oxitocina, corrección de hipotensión materna. Si la madre bajó, en este caso, se pueden ya pasar líquidos endovenosos rápidos, medicamentos para subir la presión. Pero si la presión materna mejora, el flujo de sangre pues a la placenta va a aumentar. Entonces, son parte de las acciones. Igual acá les quiero mostrar la imagen presente, que es lamentablemente la más patológica a este tipo de presentación. Es la que va a causar, como le mencioné, insuficiencia uteroplacentario y a largo plazo tanto por acidosis fetal. Hay esta situación de que el bebé lucha y la contracción no se inmuta, más bien persiste. Entonces hay ese descenso y recuperación, pero lenta. No es como el caso anterior que iban conjuntamente. Y ocurre después la contracción. Como ven, la marcación de la contracción, primero él y después la línea marcada por, en este caso, ya producto tanto del corazón, producto en este caso porque está con deficiencia en el oxígeno. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando vemos esta imagen, estamos frente a un sufrimiento fetal. Y ahora aquí, en esta imagen, como vemos, tiene esta caída marcada. Aquí está la contracción y donde la parte que finaliza tanto la contracción, vamos a la parte superior y es como el pico más bajo en función a la desaceleración. Si lo notan ver, punto más bajo al punto donde casi finaliza aquí la contracción. Entonces son este tipo de imagen distinto al caso anterior, ya no hay coincidencia, que lamentablemente ya nos va dando información que estamos sí aquí en camino a una acidosis fetal. Hasta aquí esta imagen está clara en diferencia de la anterior que hemos visto o gustan que lo vuelva a recalcar. Igual,
la parte dada, pues, la parte teórica mencionada de la guía, les estoy poniendo aquí abajito. Pero la imagen, sobre todo, me interesa que ustedes lo puedan reconocer. Ah, ok, pienso que sí, y si es que no hubiera, por favor, igual voy a estar revisando la caja de comentarios para estar atenta a sus sugerencias. Vamos a ver esta otra imagen en el caso de las variables, que también es una presentación no tan usual, lamentablemente, eh, porque va a suceder en eventos tanto inespecíficos, en situaciones algo, digamos, eventuales o casuales, pero es como que una suerte, espero que no sea ni siquiera una suerte que nos pueda tocar este tipo de casitos. Pero en el caso de las desaceleraciones variables, a diferencia tanto de las tempranas, que van con la contracción, ¿no? Conjuntamente, es como una caída y un encuentro, una caída y un encuentro. Pero para este caso, y las tardías también en este distinto, a pesar que están casi juntas, están retrasadas, pero acá, como vemos, tiene este tipo de característica. No hay un punto específico, no es que tienen un encuentro específico, porque son impredecibles tanto en la forma, mm, tanto en tiempo o incluso en la duración. Entonces, en la parte práctica es el patrón que se observa con mayor frecuencia durante el trabajo de parto. En esos eventos, en esas situaciones, sí va a ser posible los mayores casos a encontrarse. Antes de es difícilmente para encontrarse. Entonces, en las variables, aquí vamos a ver lo siguiente. Según parte de los criterios tanto de la COX, observamos en esta tablita que tienen esta caída abrupta, justo las líneas que acá está señalando con la flechita, este tipo de caída. Entonces, ese es este tipo de descenso, el tiempo que pasa desde el inicio de la caída hasta el punto más bajo, que es el nadir, la rayita más bajita, que es el que observamos por aquí. ¿Qué dice nadir? ¿Dónde están señalando las flechitas? El punto más bajo. Y es menor de 30 segundos. Este periodo que abarca desde que inicia hasta la zona del nadir, que es el más bajito, es menor de 30 segundos, ¿sí? Y es un descenso en forma vertical y repentino. No hay una razón específica, a menos que estemos en trabajo de parto, pero igual no es algo específico. Y la magnitud, tanto duración, puede ser catalogado pues porque hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y debe ser de 15 latidos por minuto o más, con una duración de 15 segundos a más. La misma regla empleada para aceleración, pero ahora lo trasladamos en desaceleración en sentido contrario. Ahora es para abajo, ya no es para arriba, sino es para abajo. Entonces ahí famoso 15 por 15, pero abajo. Entonces tienen esta también forma característica. Acá tienen la forma de V y la forma de W. Y si observas como parte de este esquema en la imagen, justamente tienen esta forma característica semejante a una W, lo más semejante. Entonces, cuando se asocia hacia las contracciones que están aquí abajo, bueno, no tiene tanto punto de coincidencia, porque tanto en inicio, profundidad, tanto en duración, es como que más rápido, no es tanto específico. Y en ocasiones, si el bebé incluso intenta recuperarse, vuelve a caer y dibuja esta imagen de la W. Entonces, esta es la parte característica. La conducta es cambio de posición. A veces comienzan haciendo 6 imágenes, pedimos a la mamita que cambie al otro ladito,
colocar un tipo de amioinfusión si la causa es la compresión, en este caso de que la madre tiene poco líquido amniótico por un oligohidramios o no hay amortiguación para el cordón, se puede introducir solución salina tibia o estéril. Bueno, en este caso lo hacen un procedimiento, ¿no? Dentro de la cavidad uterina por un catéter. Por otra parte, suspender oxitocina si las contracciones inducidas acá son muy frecuentes o intensas. Se tiene que suspender el útero tónico disminuyendo el número de eventos para que ya no produzca este tipo de compresión característica. Entonces, somos como parte de lo que se debería tratar de no tocarlos tanto. Igual la parte teórica lo tienen aquí en la parte inferior, donde les va a detallar muchísimo más de lo que les acabo de mencionar según parte de la guía. A ver, permítame ponerles aquí. Y acá tienen tanto las prolongadas, que en este caso, miren, como parte de definición, es semejante como si habláramos de las aceleraciones, pero otra vez en función reversa. En mayor caso, pues mayor de 15 latidos por minuto, duración en función de 2 a 10. Entonces, si observamos aquí parte de esta imagen, veamos más o menos por acá. Entonces, hay esta disminución justamente a nivel de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la línea base que tenemos que determinar. Desde la línea base, en función de 15 latidos por minuto o más, con duración de 2 minutos o más, pero de punto a punto, desde la flechita a la otra flechita, tiene que ser menos de 10 minutos. Puedes tener toda la caída que tú quieras, todo el espacio, pero de flechita a flechita, de donde sucede la caída y de donde se recupera, tiene que ser menor de 10 minutos. Entonces, si la desaceleración en este escenario dura 10 minutos más de este tiempo, ahí también tenemos el mismo diagnóstico que en la aceleración. Si la aceleración duraba más de 10 minutos, hablábamos de cambio de línea de base. En este escenario sucede lo mismo, en la forma reversa, también hay un cambio en la línea de base presente. Es por eso tan semejante al caso de aceleración, solo que en la línea reversa. No es algo más adicional. Pero lo que va a diferenciar es en función a las causas. Hipotensión, va a haber prolapso de cordón y desprendimiento tanto placentario. Entonces, su manejo igual lo vamos a especificar y aparte mucho más claro cuando entremos a la tercera sesión de las medidas de reanimación, las medidas de reanimación fetal en este caso. Igual parte de ahí va a ser empleado identificar sí o sí si es causas maternas o causas fetales y de ser posible, una vez identificado uno o más factores, ya hay que considerar un parto urgente para esta situación. Y bueno, acá les estoy dejando estos canales, pero igual como dije, ya lo voy a aclarar con un poco más de tiempito en la próxima sesión, que es en función al patrón sinusoidal y la taquisistolia, que lo voy a detallar mucho más en la tercera sesión, que son justamente los dos ítems chiquititos que están dentro de este cuadro referenciado de la guía, pero igual los he tratado de colocar aquí con ejemplitos que los quiero detallar. Y bien, hasta acá igual hemos llegado a la parte final de la presentación, colegas. Sé que es un poquito pesado, complicado, pero lo van a hacer posible teniendo el material necesario y viéndonos parte de la siguiente sesión. Muchas gracias por estar aquí. Espero verlos en la próxima sesión.